Mis muy queridos amigos, pues me encuentro en un lugar realmente increíble, maravilloso en el estado de Michoacán. No nada más por lo que vemos a nuestro alrededor, sino por el fenómeno natural que se da en este lugar, y se trata del avistamiento de la mariposa monarca. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista especializado en viajes, y el día de hoy te voy a llevar por un recorrido que promete ser sumamente interesante. Así es que quédate con nosotros hasta el final de este video. Digo nosotros porque me acompaña Dulce, mi esposa, pero bueno, pues ella está checando unas cosas antes de bajar del autobús. Ya les platicaremos cómo fue y con quién llegamos a este lugar. Así es que pues acompáñenme a explorar este hermoso lugar en el estado de Michoacán. Se trata del santuario El Rosario, que está muy cerca del pueblo mágico de Angangueo. Este es uno de los lugares que eligieron hace ya muchos años las mariposas monarca para su migración. Ya te contaremos la distancia que recorren para llegar a este sitio y en qué tiempo lo hacen. Aquí dejan sus huevecillos en las plantas conocidas como algodoncillos. Nosotros llegamos a este increíble lugar donde te platicaremos muy ampliamente nuestra experiencia, pues hay que tomar en cuenta que debemos subir un cerro y caminar por todo un sendero, así es que iniciemos con esta aventura. Desde que llegas te vas a encontrar con una vista extraordinaria, una vegetación muy bonita, llena de árboles, rodeada de cerritos. Vemos por ejemplo que el estacionamiento es realmente grande, hay muchos autobuses turísticos, muchas camionetas que también ofrecen este tipo de servicios, pero si tú traes tu vehículo, no te preocupes, o sea, mira, por estacionamiento no vas a parar, es un estacionamiento realmente grande y no tiene costo, solamente pues desde luego los chicos que te van dando la entrada o a los señores que te dan la entrada y que te dicen dónde acomodarte, pues es ahí lo que tú gustes, lo que tú quieras y lo que tú desees darles. Y han de disculpar un poquito la sofocada, pero miren, este es un camino de subida. Ahorita, por ejemplo, nos comentan que todo este sendero por el que estamos subiendo, que es empedrado, pues hay muchísimas, como ven, puestos de artesanías, comida, baños y demás. Y entre otras cosas, mientras vamos caminando, les platicamos que pues la mariposa monarca, digo, es un animalito que viene desde Canadá. Pero estas son Matusalén. ¿Por qué Matusalén? Porque comúnmente la mariposa monarca tiene un periodo de vida de 2 meses más o menos. Al ser insectos, al ser bichitos chiquitos, pues tienen únicamente 2 meses de vida, pero las Matusalén tienen muchísimo más. 8 o 9 meses. 8 o 9 meses. Por eso les da como un muy buen tiempo de aventarse un trayectote desde Canadá hasta California o a México. Recordemos que en México, bueno, pues hay algunas regiones donde se da este avistamiento, que son Estado de México por la zona de Valle de Bravo y Michoacán. Hay las alitas para las fotos del santuario, mire, se ponen las alitas, le ponen las alitas al niño. Para niñas y niños. También pues hay frutitas, Mango, durazno, guayaba, ciruela, zarzamora, zapote blanco, zapote negro. dulces, miel de Davis, micheladas más frías que el ex de tu ex. Ándele, grupo de canadienses que vienen a ver la mariposa que viene de Canadá. Bueno, pues todo el mundo es turista. Los turistas, los que vienen a ver las mariposas y las mismas mariposas que vienen aquí a migrar. El cerro que tenemos que subir, mis queridos amigos, tiene una altitud de 3000 metros sobre el nivel del mar. Ahora fíjate que hay un dato interesante. Nos piden que estando ya en la parte del santuario como tal, debemos ser muy silenciosos, no hablar, tener los celulares en modo vibrador, en modo avión, que no hagan ruido. Porque fíjate que es bien interesante la explicación que nos dieron. La mariposa monarca, en las zonas como Valle de Bravo, se han alejado un poco más, precisamente porque viene mucha gente. Entonces, al estar hablando con los teléfonos, haciendo ruiditos, la mariposa dice, ¿sabes qué? Vámonos más para allá, vámonos otro poquito para allá. Y llega un momento en que se han alejado mucho. En esta zona del santuario El Rosario, aquí en esta zona de Michoacán, todavía como que no están muy allá, y por eso nos piden ese respeto de que hablemos bajito o de plano no hablemos, no llevemos dispositivos que hagan ruido, para que la mariposa pues esté relax, esté tranquilita y nos pueda recibir a todos los visitantes, ¿no? ¿Ya te cansaste? Ahorita ya, ¿no? Está planito. La entrada al santuario, mis queridos amigos, es de 100 pesos por persona. Hay muchos baños públicos antes de subir, tienen un costo de 6 pesos. Y sí sorprende, fíjate la cantidad de objetos que encontramos de mariposas. Hay carpetitas, imanes, servilleteros, aretes, llaveros. Por el gorras, cabello hay muchas diademas, pincitas, como donas con pañuelo. tazas, hay como esas blusitas. Casi lo que a ti se te ocurra que puedas encontrar alusivo a la mariposa monarca, pues evidentemente lo vas a encontrar aquí, ¿no? Hasta el perrito, miren. Pareciera, ¿no? Con las manchas. Evidentemente te dicen que está prohibido encender fuego y también fumar. Y mira, ahí tenemos
una guía de los trayectos, de cuánto te vas a hacer de distintos puntos hacia este lugar de la Ciudad de México, 2 horas 30 minutos, Guadalajara 4 horas 35 minutos. Miren qué bonita la entrada, cómo te recibe este arco. Mariposa monarca, bienvenidos al santuario, y observamos banderas de distintos países. Mira, por ejemplo, vemos de Japón, vemos de Brasil, de Estados Unidos, obviamente el agua de la patria, la bandera mexicana. Y miren de verdad qué bonito está este arco de entrada, una mariposa monarca, obviamente mucha gente ahí tomándose la fotografía. Hay 2 taquillas, observamos que esta es taquilla 1, taquilla 2. Y aquí está lo que decía, el costo por adulto es de 100 pesos, niños 70 pesos. Toma en cuenta algo, no te aceptan tarjeta de crédito en la taquilla, tiene que ser pago en efectivo. En algunos restaurantes puede que te acepten transferencia. Y fíjate, aquí está bien interesante, esto es tejido del rosario, es desde 1936. Pero dice ahí que fue descubierto el 9 de enero de 1975 y abierto al público en el año de 1982. Esto es lo primero que te va a recibir una vez que tú pasas por las taquillas. Aquí en este torniquete es donde vas a dar tu boleto de entrada, y de aquí en adelante, pues ahí es donde comienza el ascenso hacia este cerro para ver este increíble espectáculo. El espectáculo se puede llamar de esta forma, este espectáculo natural, esto que la naturaleza nos obsequia, nos regala, que es el avistamiento de estos bichitos tan increíbles. Nos decían que son milenarios porque hay vestigios de gente de prehispánicos, no sé, que les dejaban como ofrendas, caminos de flores, encendían copal para que llegaran, porque decían que se creía que transportaban las almas de los difuntos. Mira, datos bien interesantes. Migración monarca, más de 4,000 kilómetros. Chequen el recorrido que hacen ahí desde Canadá, Estados Unidos, algunas se quedan en California y llegan hasta este punto de México. Recorren, imagínate, más de 120 kilómetros diariamente durante 2 meses. Un trayecto pesado que se avientan estos bichitos para poder llegar. Y mira, aquí está, esto está bien padre porque... Puedes llenar tu botella. Ajá, mira, puedes llenar tu botella de agua, o pues aquí está el bebedero, pues aquí echarte tu traguito de agua antes de subir. Y también pues hay una forma de subir que es a través de caballos, que te ahorran mucho tramo. El caballo tiene un costo de 170 pesos por subida, y pues es como el Uber, o sea, no es viaje redondo. No, o sea, arriba y abajo. Arriba y abajo, 170 pesos. No te dejan hasta arriba, dicen que todavía tienes que caminarle otros 15 minutitos. Nos tocó buen clima, está empezando a salir el sol. Decían que como buenas hijas del sol, cuando no hay sol no vuelan, pero ya está saliendo el sol, puede que nos toque buen espectáculo. Que es la naturaleza, amigos. Ah, obviamente claro. Esto no es un parque de diversiones donde te garanticen que sí o sí te subes a la montaña rusa. Aquí pues también obviamente si está lloviendo, si no hay sol, es posible que estén en los árboles. Pero si empieza a salir el sol, como bien dice Dulce, pues evidentemente vas a verlas volando. Mira, siempre es muy importante conocer el reglamento. Lo que les decía, hay que mantener el silencio, no tires basura, no te lleves la flora y fauna que forma parte del bosque, sigue los senderos establecidos, no consumas alimentos ni bebidas alcohólicas, por favor, no esperes prevenir, no traigas a tus mascotas, no tomes fotos con flash. Digo, pues evidentemente, pero no está por demás la recomendación, está prohibido volar drones. Miren, aquí es donde inicia la subida, aquí va la gente caminando, está muy bien señalizado el sendero de subida y el sendero de bajada. Que si la subida ya te está cansando, mira, aquí están estas banquitas para que te puedas sentar un ratito, tomar aire y seguir la subida. Que fíjate, hay escaleras y hay rampa al menos hasta este punto. Hay que ver más arriba. También hay como que banquitos individuales. ¿Que vienes tú solo? Pues ahí está, mira. Un banquito para que te sientes tú solo. Ya aquí se nos mezcla el caminito, subida y bajada, ya es lo mismo. Prohibido llevarse mariposas vivas o muertas. Vivas pues, sería un atropello, muertas. Que te encuentres una mariposita por ahí que no la libró, no le echa tu mochila, no está permitido y además no está padre, ¿no? Ya en esta zona, mis queridos amigos, como observan, termina las escaleras. Ya esto ya es como tracería, ya esto es un sendero de subida. Por eso incluso te piden, te sugieren que si puedes traer como un cubrebocas o algo. Mira, Dulce, por ejemplo, trae el paliacate, pero trae en la cabeza. Pero se lo puedo poner también en nariz y boca, como para que puedas, sea de levantar polvo ocasionalmente. Y entonces no está respirando también el polvo. Vean ustedes lo que les digo, o sea, realmente el piso, si hay mucha tierra,
por lo cual también pues está padre, mira, como esta persona, como yo, como Dulce, traer como botitas de senderismo, si es que vas a venir acá. Si no, espero que lo estés disfrutando a través de estas imágenes. Bueno, y ya en este punto también el sendero, les quiero decir, ya es un tanto más accidentado. O sea, observamos que ya hay así como piedritas sueltas, y entonces ya hay que venir con un poquitito más de mesura. Y si les puedo comentar, mis queridos amigos, que incluso pues observamos gente de todas las edades, lo mismo personas ya un poco mayores, muchos jóvenes, niños, adultos jóvenes. O sea, como que realmente el espectáculo es tan bonito que sí atrae a muchísimas personas. Esto lo estamos grabando en sábado y la verdad es que el flujo de gente, miren, es impresionante. O sea, es muchísima gente, tanto la que sube. ¡Ay! Saludos desde Guadalajara. Saludos a Guadalajara. Mucha gente la que sube y la que baja. Qué bueno, ¿no? Realmente qué bueno que sepamos apreciar estas bellezas naturales que nos da la vida y que nos da nuestro México mágico. Y mira, aquí estamos llegando a esta especie de planicie después de pues una subida más o menos regular. Como les digo, el camino realmente va cambiando, pero algo que sí les quiero comentar es que aquí, si no hay pierde, mis queridos amigos, hay otros lugares de avistamiento de mariposa monarca que suelen ser pues un poquito más accidentados, como los senderos, de pronto no sabes para dónde ir. Aquí, como podemos observar y hemos visto a lo largo del camino, siempre va a haber un letrero, siempre va a haber incluso una persona que te puede orientar qué tanto te falta. No son, o sea, son personas de aquí, de ejidos, son ejidatarios, que están aquí así como para brindarte esa orientación. Y bueno, pues estamos llegando aquí como esta planicie, con pues poquito pasto, porque la verdad es que sí hay muchísimo polvo, muchísima tierrita que se levanta, y pues ahí hay como una especie de montículo donde miren, la gente pues ahí se toma la fotografía como que en lo alto, como que llegaron a la cima, pero la verdad es que todavía nos falta un tramito hacia allá. Nos dicen que nos falta aproximadamente 1 kilómetro, así que pues vamos a seguir caminando. Mira, no sé si se alcanza a percibir, pero pues las personas que rentan, alquilan el caballo, pues vienen por otro camino, lo cual está padre porque sabes que hay lugares donde vamos como conviviendo caballos con personas, y eso está padre, que mira, los caballos vienen por ese sendero, entonces pues ahí sí no nos estamos mezclando. Mira, ahí comenzamos a ver, ¿Viste? no se ve en la cámara, pero mira, ahí está ya una mariposa, como que te van dando poco a poquito la bienvenida, ¿no? De que empezó a salir el sol, Sí, empezaron cierto. a aparecer por esta zona. Mira, ahí te va el tip, así como para que te vayas orientando. Estamos observando, mis queridos amigos, que aquí es como sería, vamos a entrecomillar, el estacionamiento de los caballos. O sea, realmente los caballos llegan hasta este punto, porque recordemos que precisamente para no molestar a las mariposas monarca, pues no puedes hacer ruido. Entonces, pues un caballito entrando a esa zona, pues el ruido, el galopeo, seguramente las molestaría. Entonces es por eso que ellos llegan hasta esta zona. Y según nos comentaron, de aquí para allá pues serán como unos 15, 20 minutitos caminando, depende a qué ritmo vayas. Hasta aquí vas a llegar en caballo de subida, y también si quieres rentarlo de bajada, pues también el mismo costo tiene para que te bajen. Bueno, si ya te cansaste, si la subida fue pesada y dices, ahora me quiero regresar en caballito, pues ahí está. No hay aplicación de Uber, sino aquí agarras el caballito y vámonos de regreso hacia la entrada de este santuario del Rosario. Si eres una persona observadora, te darás cuenta que mucha gente trae entre sus manos un bastón de bambú. Esos los venden en la entrada y el costo es de entre 10 y 15 pesos. Nosotros no compramos uno y créeme, nos arrepentimos de no haberlo hecho. La verdad, yo me puse tantito el cubrebocas por el polvo, pero miren, ya estamos aquí viendo un letrero que dice bienvenidos al santuario del Rosario. Los invitamos a que nos ayuden a proteger a las mariposas, no tocarlas. De aquí en adelante vamos a guardar silencio. Los invitamos a hablar en voz baja, no hacer ruido. Gracias por su apoyo y comprensión. Así es que de aquí en adelante, mis queridos amigos, silencio, no voy a callar, es más, me voy a quitar el cubrebocas. Ya vamos a ir con mucho respeto, y de verdad queremos pensar que la gente también lo hace, y que invitan a sus niños a que lo hagan. Ingresamos a esta zona con el mayor de los respetos. Mira, ya en la parte de abajo te daremos nuestras impresiones completas. Solamente no quise dejar de pasar la oportunidad de mostrarte algo que llamó mucho mi atención. En este tipo de senderos vemos volando muchas mariposas. Lo padre es que ponen este tipo como de límites, ponen estas varitas con estos cordones para que la gente no pueda ingresar y ellas estén volando libremente. Observamos que a ambos lados existen este tipo de límites para que no andemos dispersos por todos lados molestándolas. Ellas tranquilamente pueden estar por allá, y nosotros, como mucha gente, aquí observándolas y apreciándolas.
ya vamos bajando, mis queridos amigos. Hay que tomar en cuenta algo. El camino va cambiando de distintas maneras. De pronto hay como zonas con mucho polvo, hay zonas como esta con escalera. El consejo, sí, bájate con mucho cuidado. Fíjate que lamentablemente sí vimos a 2 personas que se pusieron unos buenos trancazos. Una señora ya un poquito mayor que creemos que sí se lastimó. No venía con nosotros, digo, en el grupo en el que venimos, pero por eso el consejo es, sí, mira, no bajes con prisa. Esto no es una carrera, esto no es de ninguna forma un maratón, es un paseo. Entonces hay que bajar como despacito, tomarte tu tiempo. Consejo que me enseñó Dulce, mi esposa: procura traerte unos cacahuatitos garapiñados o algún dulcecito. Eso te va a ocasionar que estés como salivando y no se te seque tanto la boca. Y eso te va a ayudar, te va a alivianar un poquitito más. Realmente está muy bien pensada, tanto la subida como de bajada. Creo que en esta parte me gusta mucho que aquí la gente baja. Observan que no hay nadie que suba, porque la subida está del otro lado. Hay tramos que se van dividiendo. Uno es de subida y, como en este caso, uno es de bajada. Así es que vamos a seguir bajando. De bajada hasta las piedras ya está facilito, ¿no? Pues ya estamos en el arco de la entrada, mis queridos amigos. Casi se nos agotó el agua, entonces mira, vamos a rellenar aquí el termo. Y está padrísimo porque es automático, tiene un sensor. Entonces lo va llenando, mira, ahí lo quitas y ve, este es el sensor activado. Y además, oye, el agua es súper fresquecita, hasta como que ¿sabes qué? Como agua de manantial. Pero bueno, oye, y en este punto te digo que si este video te está gustando bien, de alguna forma está siendo de utilidad para ti, ya lo sabes, regálame un buen y poderoso like, una manita arriba. Y ya que andas por ahí, y si es que no lo has hecho, pues suscríbete a este canal de YouTube. Ya lo sabes, solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis, y a nosotros, créanos, nos ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Danos un like, hombre. La verdad es que la subida, el esfuerzo que hicimos para subir, para mostrarte las imágenes de la mariposa monarca, vale la pena tu like. Vámonos para allá abajo y ahorita platicamos contigo. ¿Cómo nos fue? ¿Cuál es la experiencia allá arriba? ¿Vale o no vale la pena? ¿Tú qué piensas? Déjalo en los comentarios. Bueno, pues ya estamos en la parte de abajo, mis muy queridos amigos. La experiencia, yo les quiero decir, personalmente fue bonita. La subida muy pesada, como les fuimos diciendo a lo largo del camino. Sí vimos gente de todo tipo, incluso, o sea, los mismos niños que abuelitas. A las abuelitas sí les va a costar trabajo. La verdad sí es una subida muy pesada. Es que el terreno está ligeramente accidentado, pero pues porque es natural, o sea, sí hay medio escalones, sí hay como un ligero barandal de cuerdita, pero no es para que te apoyes, es como que para no te vayas para allá nomás. Una vez que llegas arriba, el espectáculo, mis queridos amigos, es realmente increíble. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención algo. Cuando íbamos subiendo les comentamos que cuando se nubla las mariposas como que están en los árboles, y cuando hace sol empiezan a volar. Bueno, es la impresión que me dio a mí. Haz de cuenta que encienden un switch. Sí, ¿verdad? tal cual. Es que tantitito sol y se tapiza de mariposas, se embarran en ti. Yo sí te quiero confesar que cuando llegamos, yo subí un poquito más que Dulce. Ella se quedó un poquito más abajo, pues tomando algunas fotografías y apoyando con unos videos. Yo subí un poquitito más y cuando llegué dije, ok, ya estoy hasta el límite, porque llega un momento en que se acaba. Bueno, no es que se acabe el bosque, evidentemente, ya hay un límite donde te ponen una cuerda que ya no puedes pasar. Y dije, híjole, ya llegué hasta aquí. Y pues sí, veas, hay una que otra perdidona volando, pero de pronto, amigos, salió el sol y de verdad que es increíble cómo empezaron a volar, cómo empezó a llenarse. Es un espectáculo muy bonito. Muchas no lo logran, ya vimos por ahí algunas que están ya tumbaditas. No, pero lo que pasa es que hay muchas mariposas que están muertas, son machos. Al momento que se aparean, termina su ciclo de vida. Y el de la hembra termina cuando ponen los huevecillos. Por eso aquí hay muchos muertos que son machos. Interesante dato. Fíjate que otra cosa que también me llamó la atención, hay un puntito así donde pasa como que hay un arroyuelo chiquito. Cómo se ponen ahí las mariposas a tomar agüita, ¿no? Sí, pero incluso suena son tantas que el aleteo lo escuchas. Sí. Y se enciman unas entre otras y como que se empujan. Es curioso, con sus patitas. La parte bonita, realmente te quiero decir, como santuario parece un santuario religioso. Creo que en su mayoría, no falta el negrito en el arroz, en su mayoría, yo te puedo decir que todos, porque no había nadie, de verdad cuando entras, la gente respeta mucho y es un silencio como si estuvieras en una iglesia. A mí sí me tocó ver la típica señora que nunca deja de faltar en los lugares. No, es que pues una señora ya grande agarró una mariposa y un guía se le fue encima. Claro. Muy educado, muy respetuoso, pero la regañó como cuando me regañaba mi mamá. O sea, la puso en su lugar muy bien. Eso no se hace, ¿sabes por qué? Porque hay letreros por todos lados que te dicen,
No te traigas mariposas vivas y muertas, respétalas. No las toques. Silencio, fotos sin flash. Bueno, me estoy enterando de eso que tú viste. La verdad es que en mi caso, sí, un par de niños que se pusieron a llorar. Bueno, son niños chiquitos finalmente. Pero mira, la verdad, muy respetuosa la gente. Eso me gustó mucho. Para mí fue una experiencia realmente increíble. ¿Para ti? Yo la reviví, porque sí, o sea, la viví hace muchos años cuando iba a la secundaria. Me acuerdo, pero ahora fue como más consciente, más a mi ritmo. Estuvo bien padre, y contigo. Pues qué padre, digo, la verdad fue una experiencia bonita. Te quiero decir algo, no es tan fácil llegar a este lugar si no traes coche. Claro, con coche pues hay estacionamiento y lo dejas bien a gusto, y ya subes y demás. Las personas que o no tenemos coche, o de pronto dices, ¿sabes qué? Me da mucha flojera manejar. Ay, sí. Nosotros llegamos a este lugar con nuestros queridos amigos de Espíritu Aventurero. Llegamos en un autobús muy cómodo, es muy padre viajar con ellos, son extremadamente puntuales. En nuestro caso, en esta ocasión, nos recogieron, bueno, pasaron por nosotros, pero como si estuviéramos tirados. Pasaron por nosotros al Monumento a la Revolución, que es uno de los puntos de acceso, bueno, uno de los puntos de encuentro. Hay distintos puntos de encuentro de acuerdo desde luego al destino, pero la verdad a mí me encanta viajar con Espíritu Aventurero. Tienen muchos destinos, este es uno de ellos, los precios son económicos, en fin, tienen muchas ventajas. Si tú quieres vivir esta experiencia como la vivimos nosotros, te estamos compartiendo unos enlaces, perdón, estoy tapando la cara, mi amor, aquí en la caja de descripción. Si tú compras algún viaje con estos enlaces que te estamos dejando, además de que te la vas a pasar increíble en cualquiera de los destinos como este, que es el Santuario de la Mariposa Monarca, el Rosario, pues además nos vas a ayudar a nosotros para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Padre la experiencia, de verdad, mis muy queridos amigos. Desde luego que pues esta zona de Michoacán es bonita. Perdón, mi amor, ¿ibas a decir algo más? Ah, sí, o sea, es algo frío. Ah, O sea, no mueres, nos explicaban de las capas, ¿no? sí. O sea, traíamos chamarra, chaleco, playera, y sí nos tuvimos que quitar una capa porque la caminadita está ruda. Pero ahorita que estamos quietos, hace frío. También si quieres ver un poco más el detalle de cómo llegamos a este lugar con Espíritu Aventurero, te estamos compartiendo videos por este lado para que vayas, los veas, los disfrutes, siempre te tapa la cara, los disfrutes y sigas conociendo muchas cosas de nuestro México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos despedimos de ustedes. Soy Dulce Ruiz. Y yo soy Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.